Muy bien, hemos hablado de economía, vamos a hablar de política. Y lo tengo al doctor Jorge Barbará conmigo y vamos a ver si podemos encontrar los resortes invisibles que tiene nuestra política, que a veces uno dice, deberían ir para allá, pero nuestros políticos van para otro lado. Jorge, un gusto tenerte acá, gracias por venir al programa. No, muchas gracias a vos por la invitación, muchas gracias. Escucho mucha gente que dice, bueno, Diego de Quino antes, en el lugar que estás vos, dijo, deberían conversar los políticos y ponerse de acuerdo, encontrar puntos de comunión. Y yo me quedo pensando de que hay algunos sectores en la política argentina con los que no es fácil crear un diálogo, un consenso. Me gustaría conocer tu opinión. A ver, Kelsen, que recién estábamos hablando, entiende que la realidad de la democracia, más allá de la ideología, es la paz, porque las tensiones que se dan entre los distintos grupos se supone que se van a superar acerca de acuerdos, ¿cierto? De ahí la mayoría, la minoría, las dinámicas que se dan, etcétera, etcétera. De manera que cuando se producen tensiones y contrastes que no se llegan a acuerdo, ahí se complica el problema porque la paz está en peligro ya. Entonces, o una de dos, o el sistema tiene estabilidad desde el punto de vista político, estamos hablando, y por lo tanto se producen acuerdos y arreglos de una manera o de otra, aun cuando existan minorías que siguen con sus convicciones, o bien se produce una suerte de guerra o de tensiones violentas, ¿cierto? Vale decir, y por eso muchas veces se echa mano a cuestiones realmente complicadas. Vos pensás en la guerrilla, pensás en cuestiones violentas realmente. No me refiero a la guerrilla de la República Argentina, sino en general en tensiones. O bien hay acuerdo en un sistema democrático y para eso están las mayorías y minorías, o en su defecto salimos del sistema democrático y aparece la espada. Ese es el problema. Por lo tanto, sí o sí, el sistema tiene que tener acuerdo, aun cuando algunos no establezcan, no concuerden con los otros. Pero sí, la paz debe estar asegurada, si no, no hay democracia. Ahora analicemos un poco, siguiendo tus ideas, el espectro argentino. Veamos, en la década del 50 nosotros teníamos bien marcado la derecha con los conservadores, que la palabra liberal en esa época no existía. Tal vez vos eras demasiado joven, pero yo ya era grande. La derecha y por el otro lado el comunismo, el socialismo extremo. En el medio quedaba una gran cosa de los demócratas progresistas, los radicales. Estaba así la cosa. Hoy pareciera que se ha corrido, hemos abandonado a la vieja derecha, hemos entrado con los liberales, Juntos por el Cambio, más o menos, Milei mucho más, y por el otro lado un frente de izquierda populista, que es el Frente de Todos, o si querés llamarle el kirchnerismo, el cristinismo, llamarle como quieras. Pero uno los escucha hablar y la solución para ellos está en la persistencia del Estado, el agrandamiento del Estado, el control general del Estado, la intervención permanente, un Estado intervencionista. Eso es izquierda pura, es decir, en 1989 se cayó el muro de Berlín precisamente por haber abusado de esos conceptos tradicionales de la izquierda. Ahora tenemos, entonces, dentro de ese espectro, ¿cómo se puede llegar a conversar con personas como Cristina Kirchner, Grabois, que están ahí a un paso del pensamiento revolucionario? Mira, quizás el origen sea mucho más allá de lo que uno piensa. Yo tengo respeto, aparte de mis afectos y todo lo demás, con mi señora, que se ha dedicado también a estudiar el fenómeno del derecho político. Y ella es de la convicción de que los fenómenos
comunitario, distinto de lo individualista, se genera en la colonia. No es lo mismo el sistema de Estados Unidos, que se dan las individualidades, las particularidades, y por eso la riqueza de Estados Unidos en orden al fenómeno de las ideas, desde el comienzo. Claro, ahí caemos en Weber, la ética protestante, ¿no? ¿Qué le enseñaron los protestantes a los del norte? Más o menos. Más o menos. Por ahí pasa la cuestión, ¿cierto? Desde, qué sé yo, desde 1520, desde que llegaron los primeros viajeros de Inglaterra y establecieron un pacto que era individualista, el pacto de sociedad y el pacto de sujeción. Eso lo establece expresamente Story, uno de los, digamos, más estudiosos del derecho constitucional a fines del siglo XIX, lo transcribe claramente. De manera, en la Argentina tiene otro origen, vale decir, un origen de carácter más bien comunitario, de conjunto, no es individualista. Esto digamos, de alguna manera fue corregido a partir de la revolución, más que la Revolución de Mayo, de la Constitución nuestra, ¿cierto? Que estableció un sistema marcadamente individualista y liberal, de la Revolución Francesa, ¿cierto? El gran hombre fue Alberti. Y la Argentina se hizo, guste o no guste, después de la Constitución se hizo a partir de Roca, de Roca, ¿cierto? Y todo lo que significó la educación, todo lo que significó luego el establecimiento del ejército. Todo esto significa un fenómeno individualista, de manera que hay un momento en donde la Argentina aparece como un sistema de producir riqueza a través de los individuos, a través de los particulares, no del Estado. Esto de alguna manera se cambia, y ese es el huevo de la serpiente, cuando se produce la revolución del año 30, con Uriburu. Ahí aparece nuevamente un fenómeno de carácter colectivo a través de Morraz, ¿cierto? Que es digamos, el arquitecto de Mussolini, ¿cierto? Si vos ves la Carta del Laboro, y se parece mucho a la Constitución del 49. Entonces, hay ¿cómo te puedo decir? Un fenómeno de carácter no solamente ideológico, sino de praxis, a partir fuertemente con él. Está bien. Pero me gustaría que te vengas para la actualidad. Para no quedarnos allá atrás. Ahora se ha vuelto un revival de la Constitución. Es más, yo te diría... ¿En manos de quién? ¿De Milei, de Juntos por el Cambio? Ahí? De todo, salvo de Cristina, que no le queda otra, sino de seguir y teniendo consecuencias que es, ¿cómo te puedo decir?, de modé esto, en este momento. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? No sabemos, pero previsiblemente las ideas de Cristina y todo lo demás no van a estar en el ejercicio del poder. Van a ser... Te hace una pausa ahí, porque yo... solamente te diría, los radicales tenían un problema en este momento. No, ¿sabés qué? Yo vengo pensando hasta ahora, tal cual, como decís vos, que es muy difícil que el Frente de Todos le gane a Juntos por el Cambio. Todavía no lo tengo en cuenta a Milei mucho, pero cuando voy viendo la forma de las roturas que se están produciendo provincia por provincia dentro de Juntos por el Cambio, empiezo a preocuparme. Estas elecciones del próximo domingo, Juntos por el Cambio, en algunas provincias va separado. Va el PRO por un lado, los radicales por el otro. Eso me preocupa, porque cuando lleguemos a las PASO, si esto se continúa, podríamos llegar a tener problemas. Sí. Porque el peronismo, viéndose a punto de fracturarse, viéndose que está maldecido, está empezando a juntar fuerzas, está diciendo, para nada, guarda, cuidado. Y en Juntos por el Cambio es al revés, están jugando los intereses. Como decía Kelsen, que vos lo citaste, el hombre es un ser autointeresado, egoísta, y le importa un rábano de lo que pasa al lado.
¿No está preocupando, Jorge? Es para preocuparse, pero yo te diría que no tanto, porque en verdad esto se dirime de otra manera. Mirá que esto se graba, está Sí, grabado. sí, pero no tanto porque, a ver, son elecciones locales, ¿cierto? De manera que el rol en términos del país entero está en otro lado. De manera que no creo, los mismos que votaron de una manera en una provincia determinada, es posible que voten de otra manera en otro lado, que es donde está el centro del poder. Yo tengo mis dudas ahí, te explico por qué, si me permitís. Sí. Anoche lo estaba viendo a Gildo Infran insultando a los porteños. Lo vi, sí, lo escuché. Un mediocre, barato, un fascista, indescriptible y un impresentable total este señor, va por su 8º mandato y lleva 28 años en el poder. Entonces, uno dice, pero ¿cómo puede ser que ocurra una cosa así? Claro, hay que ir a la provincia de Formosa y ver, primero, es la provincia, una de las provincias más pobres que hay en el país. Es la provincia más analfabeta que hay en el país. Ahí se siente rey, ahí se sienten reyes los populistas, donde hay pobreza y donde hay ignorancia o donde hay falta de educación. Entonces, cuidado, que el interior no es la capital federal, no es Córdoba, que es la luz de América en algunas cosas, primera imprenta, la reforma universitaria. El interior del interior es muy distinto. Es gente que no tiene idea de lo que está pasando. Algunos no saben si Perón se murió o no se murió. Te lo digo porque hace poco una persona me preguntó, ¿pero vive o no vive Perón? Y digo, no, se murió en el 74. Menos mal que no preguntó por San Martín. Sí, claro, ¿te imaginas? Entonces, guarda con eso porque yo no creo que... Yo creo que el interior es como el hincha fanático de Boca. El abuelo era de Boca, el padre de Boca, yo soy de Boca y mis hijos van a ser de Boca. Me parece que es un poco así la cosa. Está bien, pero a ver, si vamos a hacer un símil con los partidos de fútbol, te diría, bueno, hay algunos que son River, Boca... Sí, en fin, sí, yo dije Boca porque entonces, los más fanáticos en definitiva, yo creo que en términos cuantitativos, lo que está ocurriendo en las elecciones no solamente es una cuestión local, sino de manera cuantitativa. Y creo que los lugares en donde se define el tema, vos un poco lo dijiste, la capital federal, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿qué te puedo decir? Santa Fe, Mendoza, no sé qué otras más que se me Ahí están también quedando. discúlpame, te estoy interrumpiendo mucho. Sí. Te tengo que pedir otra pausa, porque tenés que dividir la provincia de Buenos Aires entre lo que es la provincia, Bahía Blanca, Mar del Plata, Balcarce, de lo que es el conurbano bonaerense, claro, La Matanza. No tienen ni idea de nada, pobre gente, porque no tienen luz, no tienen gas. Entonces, ahí hay en el conurbano bonaerense, hay 9 millones de habitantes que juntos con los 3 millones de la capital te forman 12 millones de todo el conjunto. Hay 9 millones de habitantes que no saben dónde están parados, pobre gente. Sin embargo, están mirando a Milei. Los jóvenes que tienen esto, por que es eso un arma poderosa. Y por eso Cristina lo puso en el tablero, en el centro de Claro, la escena, lógico. a Milei. De manera que, te vuelvo a decir, yo no... A ver, no es que no me preocupe las elecciones que tal cual vos definiste muy bien, vale decir, se están peleando los otros, mientras tanto el peronismo sigue intacto. Pero creo que en las elecciones generales, si se diera este sistema, la cuestión del peronismo estaría asignada en términos cuantitativos. No me da la impresión ¿Cómo sería eso que decís? Y que el conurbano no creo que mantenga el caudal de votos que tuvieron la última vez. Bueno, la última vez fue una excepción en realidad. Bueno, pero acordate que fueron 2 elecciones, la primera y la segunda. Sí, la segunda ganó 8 puntos más, Macri, recuperó 8 puntos. Pero aún así perdieron. ¿Sí? De manera que yo te diría que hasta este momento. Ahora, que ciertamente, Juntos por el Cambio, tiene errores que solamente pueden explicarse por el egoísmo de quienes por la teoría de Kelsen. Claro, entonces eso ya es más que torpeza.
De manera que yo te diría que hasta este momento yo creo que el sistema político va a dar respuesta. Yo tengo una incógnita, después de que el peronismo, o como quieras llamarle, más que el peronismo, yo diría el kirchnerismo, ese es el problema, sobre todo desde el punto de vista ideológico, habría que ver qué pasa el día después y los días subsiguientes después. ¿Cierto? ¿Dentro del kirchnerismo o del peronismo? No, el que si gana Juntos por el Cambio o si gana Milei, ¿cierto? En cualquiera de ¿Qué los... le vos, que explota el kirchnerismo, peronismo? No, yo no creo que explote. Lo que le tengo miedo a los que ganaron. ¿Y qué puede pasar? Y que no pueden acordar o que se aten al fenómeno de poderes de carácter corporativo. Pero vos que está escuchaste en el la acto de Argentina. la CGT. Ahí está. Ayer dijo, el día 11 de diciembre vamos a estar en la calle. No me acuerdo quién fue el energúmeno que dijo eso, que no debería decirlo. Ya están preparando ellos la contraofensiva de una manera increíble. Tampoco ellos tienen en este momento lo que tenían el poder que tenían antes. Incluso debajo de la mesa están acordando de que van a tener que reformar la ley de trabajo. ¿Cómo? A ver, decime eso porque es muy importante. Porque la reforma laboral que piden los posibles inversores para venir a Argentina es profunda. ¿Sabés qué quiere decir? Señor, tiene que haber libre afiliación de los obreros como en todo el mundo, como corresponde. Si yo quiero me afilio al sindicato y si no, tengo la libertad de no afiliarme nada. ¿Vos crees que la CGT va a permitir eso? No, pero a partir de ahora quizás se suavice la cuestión. Tal cual, como está, no pueden por una cuestión jurídica. Vale decir, esto sería ir contra el derecho de propiedad que ya se ha tenido. Vale Pero te decir, agrego otra, pero perdóname. hacia el futuro puede haber Bueno. algunas reformas, que es lo que dicen Sí, todos. a ver, por ejemplo, le van a quitar las obras sociales, el manejo de las obras sociales, que es la caja fuerte de los sindicatos. Los grandes jerarcas se han hecho multimillonarios con el manejo de las obras sociales, ¿o no? Sí Entonces, se puede hacer. Ah, ahora sí. Yo en lo personal creo que están lo suficientemente descalificados para que un gobierno que tenga un cúmulo de votos importantes y que además maneje bien tanto la Tiene que cuestión... ganar por paliza. Y estamos hablando de 3 puntos de diferencia, 4 Y puntos. tener buenos acuerdos con los Cristina vecinos. tiene el 25% todavía de intención de voto. También, Ojo. pero pueden haber acuerdos también internacionales que ¿Cómo sería vale eso? decir, yo creo que en este momento ningún Estado es solo, ¿cierto? Si de alguna manera hay buenos puentes respecto, estoy hablando de los de la izquierda, caso Lula, caso Chile, etcétera, etcétera, yo en lo personal creo, independientemente de una masa contundente de apoyo por parte de quien gana, que puede haber reformas respecto Pero de está la hablando de una cuestión. masa contundente que eso no puede que no se dé así. No sé. Vos pensás lo que... Vos hubieras pensado hace 1 año y medio, menos, 1 año, el fenómeno Milei. No, es cierto. Es cierto. Es otra cosa. Además hay otra cosa. ¿Cómo te puedo decir? Se ha perdido, a mi pesar, la idea de la pertenencia en el Estado, en el país. La idea de pertenencia. ¿De qué a qué? En la República Argentina. Sí, pero ¿de qué? ¿Pertenencia mía? Pertenencia ¿A qué? ¿A lo una que es, ideología? a la patria. Sí, en términos generales, mira, una de las cuestiones que es complicada es que el futuro no se ve en la República Argentina para los jóvenes, se ve afuera. Sí. Se ve afuera. Eso significa una masa muy grande que está descontento con todo, empezando, aunque parezca mentira, por la seguridad. Vale decir, los que se están yendo y quieren verse afuera, no son los de, qué sé yo, de Venezuela o de Cuba. No, es otro tipo de clase la que está mirando, las que han sido educados y bien educados, y quieren irse a Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay un fenómeno de carácter cultural atrás,
que está frente al esquema de las nuevas elecciones. Y yo te pregunto a vos, quien se va a España y se va con toda la familia, ¿qué ve? Y bueno, que a 3 cuadras que no tiene futuro no lo acá. no lo van a meter. Y en la Argentina en cualquier momento te matan, en cualquier momento. Así es. Entonces, en la reconfiguración de la Argentina, en este momento yo la veo un poco distinta a lo que nosotros hemos vivido. En otras palabras, hay una serie de situaciones para mirar respecto de que puede haber una nueva configuración en la cual la riqueza se dé a partir de los particulares con sentido equilibrado respecto de las personas. Uy, Dios, ¿cuánto tenemos para discutir vos y yo? Nos volveremos a encontrar hasta las elecciones, tenemos el concepto de quién genera la riqueza y para qué la genera. Yo creo es que un la tema a tiene, discutir. Lo hacen individuales, es decir, la riqueza la hacen los particulares, como decía Hobbes. Sí, por supuesto, pero por el apetito al capital, a la riqueza, que les da poder y todo eso, no porque son buenos y quieren ayudar a los trabajadores para darle trabajo. Para la justicia está el Estado. Eso hay que analizarlo así. Bueno, para la justicia está el Estado y darle algunos límites a los que se enriquecen demasiado. No, es que el empresario está armado para enriquecerse, no para empobrecerse. Es un concepto ese de, mira, así como hablamos de las teorías de Kelsen, también en Kelsen aparece la teoría del ser y del deber ser, ya discutido por Platón y Aristóteles en la antigüedad, pero es cómo son las cosas o cómo deberían ser las cosas. Kelsen explica muy bien que con la mayoría de las personas habla en el deber ser y la realidad después le muestra el ser. Depende bueno, del por Kelsen, eso pero de cualquier tenemos manera, mucho para lo discutir. Que te quiero decir, para el freno de la voracidad de los que se enriquecen está el Estado. La palabra voracidad yo la sacaría, pero bueno. Gracias, Jorge. Un gusto tenerte, como siempre.